importante también uno analizarse, autoanalizarse y saber, uno sabe en el fondo cuáles son sus destrezas y que uno puede ofrecer. Y pensar hasta qué punto uno está dejando que otros lo validen a uno y de momento uno se para en seco y dice, no, 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 si yo sé que yo tengo estas habilidades, uno está preparado, tiene todas estas cosas, reconocer y es la otra parte de perder el miedo, estar el self-conscious, porque al final se trata de, yo quiero mi superación, cada persona quiere su superación, cada persona quiere ganar más dinero, cada persona quiere llegar a esa vida de tener más flexibilidad o la posición que uno quiere. Es una cuestión bien de mentalidad, de reconocer que uno tiene la capacidad del espacio y, no, y perder el miedo a déjame entonces contactar a esta persona para saber qué posiciones tiene o para saber en qué puedo ayudar. O mira, yo estoy aquí, te puedo ayudar en esto. Hacerse visible en ese sentido. Hola es lo primero que decimos cuando reconocemos a otra persona en nuestro camino. Ese sencillo saludo es el que nos hace visibles ante el otro a través de la palabra. Hola. Con una palabra de 4 letras nos dejamos ver. Y desde esa sencillez de un simple saludo, quiero que me acompañes en este viaje para conocer las historias de mujeres que han sabido cómo dejarse ver y lograr sus metas y sus sueños. En este podcast descubriremos sus destrezas, sus habilidades y sus secretos mejor guardados para aprender a darnos a conocer y hacer realidad nuestros sueños. Mi nombre es Ileana Fuentes Lugo y esto es Hola Podcast. Hola, bienvenido a una nueva edición de Hola Podcast. Hoy volvemos con las conversaciones. Hoy estamos virtuales porque lamentablemente no pudimos conectar en persona. Mi invitada de hoy es puertorriqueña, pero no vive en Puerto Rico. Y aunque tuvimos una breve ventana para ver si nos veíamos, no se pudo dar. Así es que como quiera quisimos hacerlo y estamos aquí hoy virtual. Así que nos ves en doble pantalla hoy. Entonces, mi invitada de hoy, ya yo la había entrevistado hace unos años atrás, cuando ambas comenzamos en el mundo del podcasting, y el podcast que yo tenía se llamaba Apagando Fuegos, y ella nos hablaba sobre cómo trabajar esas destrezas que son más importantes, no es que sean más importantes, pero son tan importantes como a lo mejor las cosas más técnicas y que muchas veces pasamos por alto. Se trata de los llamados en inglés soft skills, y que muchas veces, o destrezas blandas, le llamamos en español, pero muchas veces como que pensamos que eso no es tan importante. Y en el contexto de Hola Podcast es esencial. Para lograr lo que tú quieres, para lograr esa visibilidad, tienes que dominar esas destrezas. Y por eso, y porque quiero también que conozcas a esta maravillosa mujer, a esta mujer maravilla, pues, cuadramos, coincidimos para que pudiéramos tener y se trata nada más y nada menos que de Yadi Caro. Yadi, bienvenida. Gracias, un placer aquí. Me encanta, Ileana, que tú como Mujer Maravilla tengas en el podcast a muchas mujeres maravillas y sigo la trayectoria y me encanta lo que aprendo en el. Gracias, gracias, te agradezco mucho y nuestra historia siempre ha estado como conectada virtualmente a lo largo de los años y me parece súper lindo que yo creo que hasta eran 20 años que no nos hemos visto en persona. Ajá, exacto, desde los días de la UPI trabajando en Radio Universidad. Así mismo, así mismo. Pero se notará en algún momento. Entonces, pues Yadi es practicante de psicología organizacional, es coach de diversas metodologías de gerencia y gestión de proyectos. Eso tiene un montón de siglas y nombres que no necesariamente vamos a explicar aquí. Pero el caso es que ella, aunque de formación, en su formación universitaria del bachillerato estudió comunicaciones, periodismo, idiomas, su carrera ha ido evolucionando de una manera súper interesante. Ella pasó de ser periodista a ser de comunicación interna, ¿verdad? Era no, comunicación como periodista y también trabajar en varios medios, en revistas con Ujú. el Departamento de Defensa, que más bien era como reportando historias, básicamente a pasar ahora después a comunicaciones, pero internas, proceso Interna. con
como tecnología, en proyectos de tecnología y eso, para mostrar productos, etcétera. Exacto. Y de ahí entonces te diste cuenta, ¿verdad?, de la importancia de esos soft skills para estos grupos de trabajo. Antes de meternos ahí, yo quiero hacerte la pregunta que le hago a todas mis invitadas para comenzar, y es en esta, en este proceso de cambio y evolución, más bien evolución de tu carrera profesional, tú has tenido que hacerte visible de distintas maneras, ¿verdad? Para poder lograr seguir avanzando en tu carrera, logrando tus metas. ¿Cuándo fue el momento o cómo fue ese momento en que tú te diste cuenta que necesitabas esa visibilidad, hacerte visible para lograr lo que querías? Sí, buena pregunta. Y sé que el empezar en periodismo, ya de ahí uno empieza esa, como la visibilidad empieza de que tener el byline en la historia, como que, está mi byline en la historia, esta Mi nombre credibilidad. está ahí. Mi nombre está ahí de que reporté el asunto y está publicado, o incluso cuando después en revistas o lo que sea, esa parte es importante como de una de visibilidad, pero ya al entrar en el mundo corporativo, como dice, esa transición de periodismo a entrar a trabajar como consultora con muchos clientes en el Departamento de Defensa. Son estas grandes compañías que tienen muchos contratos y proyectos y es bien importante uno darse cuenta de que uno es parte de esta como jerarquía inmensa y al empezar, por ejemplo, he trabajado en múltiples contratos y cómo funciona en el mundo del contratista con el Departamento de Defensa es, puedes ocupar diferentes roles. Si se acaba el contrato, entonces es como empezar de nuevo a buscar, ya te contratan para otro proyecto. Y ahí es que empieza una parte de darse cuenta eh, de que uno tiene que hacerse visible para que obtener esos roles que uno quiera, porque me di cuenta desde bien temprano y trato de pensar en algún momento específico, pero pienso que fue eh, al, al haber posiciones disponibles que, por ejemplo, pensaba como que yo estoy capacitada para eso, por qué no me toman para esa posición? O y darme cuenta de que si nadie, aunque tenga mi manager ahí, al manager suena crudo, pero tú no le importas, en el sentido de que tú Ujú. tienes que buscar y buscar está tu manager, pero también tienes que hacer mucho network con otros contratos, con otras personas dentro de una organización, que eso es bien importante, que si estás en una organización grande no te quedes Ujú. con tu grupo, que sigas conociendo gente de otros lados y, y darse cuenta de que uno tiene que, si le interesa algo, tienes que llamar y preguntar, mira, quiero esta posición o así, tan recientemente como hace unos poquitos años, por ejemplo, que me sentía estancada en un rol específico eh, y quería hacer algo más y pensaba como que no importa si me muevo de aquí o allá y entonces pues eh, me mantenía atenta a las oportunidades y surgió esta oportunidad de trabajar como líder de transformación de agilidad para el contrato específico y yo dije, "Ay, a mí me interesa". No sabía que después me iban a poner como la líder de ese grupo y hacerlo como que toma, haz lo tuyo y eso me encantó también. Pero es Qué esa, bien. es esa parte de darse cuenta de que participar, particularmente en organizaciones grandes, uno tiene que estar buscando, porque si no, nadie va a acabar los contratos, uno tiene que hacerse visible para que otros sepan las habilidades que uno tiene y que es capaz de hacerlo, especialmente como mujer en un ambiente donde más del 90% con las personas con las que trabajo son hombres. Y ver mujeres, por ejemplo, que se quedan en roles tal vez administrativos, es bien importante como que demostrar que no, que puedo hacerlo y esta es la razón. Y ahí es que en general, trabajando en el mundo de la consultoría, es que me doy cuenta de que hay que hacerse visible o sí o sí. Sí, eso es esencial. Me encanta que estemos hablando también desde el aspecto corporativo, porque los últimos episodios he tenido como muchas emprendedoras que me encanta, ¿verdad? Pero hay personas que escuchan, chicas y mujeres maravillas que escuchan Hola Podcast, que no necesariamente quieren emprender o crear una empresa, pero sí quieren crecer en el lugar donde trabajan. Así es que es bien bueno que podamos hablar de esto y de cómo se puede uno también hacer visible dentro del mundo empresarial, que no, esto no es solo para quien quiera tener un negocio, y que a lo mejor también puedes hacer las dos cosas. Eh,
Quiero detenerme un momento en hablar en cómo te mueves en esos entornos tan mayoritariamente masculinos, y si ha habido algo que tengas que cambiar de tu personalidad, de tu forma de presentarte, o cómo ha sido esa interacción, porque sobre todo en entornos, militares y de consultoría y de todos los de tecnología, son hombres por todas partes. Sí, yo he pensado mucho sobre eso en cuestión de que si a veces uno tal vez se imagina que situaciones están ocurriendo o es la realidad. Para, no he tenido precisamente cambiar necesariamente algo de mí, es simplemente, bueno, más bien la parte de hacerse visible, pero hay que tal vez un poco tocar esa parte masculina de uno, por decirlo así. Eso que suena un poco extraño, Ujú, pero es, por ejemplo, darse cuenta uno internamente, por ejemplo, cuando uno va a las reuniones o algo así, que uno como que me voy a quedar aquí en la esquinita, darse cuenta de que no, yo tengo estoy me invitaron a esta reunión o estoy aquí por tal razón, me voy a sentar acá, me siento al frente, me siento en la mesa, y tener esa capacidad como que de creérselo y de ujú, que también de que tienes el derecho a hablar, etcétera, y tal vez como es la parte de ser más asertivo y de a veces incluso cuando uno tiene un tono de voz así como que un poco más bajo, tal vez como la manera en que uno habla también es como que más que se refleja un poco más. Son como que cambios que tal vez quizás yo imaginándome de que si lo hago de tal manera va a ser más efectivo, pero la cuestión ujú, es más mental de que uno tiene que darse cuenta de que estoy aquí, me invitaron. También, por ejemplo, no voy a asumir el rol de ser la que apunta, la hace las notas del meeting. Sí, me encantaría, yo quiero servir, pero bueno, porque yo, porque tengo que hacer. ujú, Son cosas así que uno debe asumir la responsabilidad individual de poner los límites y también de que así tengo que decir algo, tengo que decirlo. Y perder ese miedo mental, porque ujú, yo misma en mi carrera pensaba así como que, el program manager, puedo hablarle o qué sé yo, y cuando estaba a principios de mi carrera, pero darse cuenta de que no. Las personas con las que he trabajado, que son de más éxito, por decirlo así, con generales o con vicepresidentes, etcétera, son usualmente respetuosas, tienen acceso y con las personas con las que he tenido tal vez algún problemita en cuestión de que, eh, como se dice, que te hablan de alguna manera que pueden hablarte, como que quién tú eres o empiezan a gritar o algo así, son personas que son inseguras de su trabajo. Y eso ujú, estaba hablando justamente ahora con un colega. Por ejemplo, tengo el caso de que estaba en una reunión hablando con, era un, como es, en el Departamento de Defensa, como que no era el jefe de una sección, pero era como subjefe de una sección. Y se sabía que esa persona con las mujeres como que no sé, hablaba de cierta manera, y entonces pues empezaba a tener, empezó a hablar de manera no apropiada, o como que gritando un poco. Viene el general, pasa por el pasillo. ¿Todo bien, Yadi? ¿Está todo bien acá? Y como ujú. tuvo como que, yo sí, todo bien. Entonces de que él bajó un poco la, El tono. el tono, pero son cosas así que después uno como que simplemente, no te digo que obviamente ha habido ocasiones que uno le da ganas como que me da coraje y quiero llorar, etcétera, esos son esas emociones y al tener mucho coraje lloro, yo me enfoco conmigo misma, pero es simplemente tener la seguridad de cómo eh, eh, saber que uno está en el cuarto apropiado y también saber de que yo tengo cosas que decir, yo soy igual a todos o incluso tengo habilidades que a otros le pueden faltar y viceversa. Es esa Sí, sí, es esa como mentalidad. sentirse merecedora de ocupar ese espacio, ¿eh? Exacto, sí. Me gusta la metáfora de no sentarte en la esquinita o atrás, Ajá. sino ponerte en el medio de la mesa. Sí, suena ira, pero no, me voy a sentar en la mesa, ¿por qué no? Yo te puedo decir que a mí eso me funcionó mucho en mi último empleo. Yo, como era la gerente de comunicaciones, pues podía estar en la mesa de ejecutiva, ¿verdad? Porque dentro de mi área, pues yo tenía el puesto más alto, aunque tenía un supervisor, un director. Pero el resto en la mesa eran directores, y recursos humanos, que era la otra mujer que había. Y a mí, y recursos humanos se iba a una esquinita o se iba incluso como
detrás de la mesa. Y yo siempre me sentaba al lado del CEO. Ujú, muy bien, claro que Ni sí. siquiera me sentaba al lado de mi jefe, que estaba por debajo del CEO, me sentaba al lado del CEO. Muy bien. Porque mi visión era, yo les doy un servicio a toda esta gente que está aquí en la mesa. Exacto. Yo voy a comunicar lo que ellos decidan aquí hoy. Así que yo tengo que estar en medio de la mesa. Muy bien. Pero eso me ayuda a ganarme el respeto de ellos. Y habían veces que me hablaban con condescendencia. No sé si es algo que te ha pasado. Yo en ese caso era como que los miraba con cara de, no entiendo cuál es tu preocupación. Sí, sí. Esa parte de cómo, no cuando te hablen, porque te van a hablar con condescendencia, va a haber muchos casos y, como digo, usualmente son Ujú, las personas que son inseguras de sí mismas, que insegura. lo he Ujú, experimentado. Las personas exitosas no hablan de esa manera, pero ujú. uno sabe cómo que, como tú haces que no lo recibiste, como que, okey, por es problema de ellos, no es problema Sí, es tuyo. como, ese es tú, eres tú el que está en ese viaje. Exacto, exacto. ¿Has tenido en este proceso, verdad? Eres madre, eh, ¿cómo ha sido tu proceso de balancear tu maternidad con este ambiente laboral? Pues sí, también, así es retante, pero es también cuestión de reconocer que si uno, por ejemplo, tengo a mi esposo, uno tiene, somos partners y Ujú, trabajamos juntos en el asunto. Porque aparte de tener la carrera corporativa, pues también estoy en proceso de lanzar tratando de emprender ujú, en lo de mi proyecto de destrezas blandas y la plataforma educativa. Y pues es importante reconocer también que es otra mentalidad que como mujeres a veces tendemos a asumir ese discurso de que a todo me pasa a mí, tengo que cargarlo todo, tengo que hacer esto, como que no, 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 tú no tienes que hacerlo. Tú siempre tienes, si ujú. tienes alguien si tienes a una pareja, pues como, mira, ¿cómo vamos a dividir el asunto? No conviertes ahí todo me toca a mí. No, no, no. Uno tiene que poner los límites, establecer las responsabilidades para lograr lo que no es porque soy mujer y a la sociedad te impone eso. No, no, empieza por uno también, de uno poner Claro. esos límites también. Y el restante es cuestión como para cualquier padre, madre que está envuelto con la crianza de los hijos, de cómo la parte es cómo dividir el tiempo efectivamente. Y, Ujú. por ejemplo, en mi mentalidad siempre está el lema de que familia primero. Pues si quiero hacer esto, pero no, yo no le he dedicado tiempo a mis hijos a hacer tal cosa, vamos a hacer algo. Y aunque sí, que eso implique poner a un lado las responsabilidades de trabajo. Tengo mis Ujú, horarios de trabajo, yo no quiero trabajar extra, para la parte corporativa, quiero decir de que los fines de semana yo toco lo corporativo. Para tocar lo de mi emprendimiento es como que, pues sí, le dedico durante la semana, quiero dejar los fines de semana para tener familia, pero voy a hacer un poquito aquí y allá. Que es ujú. mantener esa parte de dividir el tiempo efectivamente, tener claras las prioridades y saber que pues va a haber cosas que no van a funcionar, pero también es importante reconocer de que uno, como madre, uno tiene que saber, reconocer que si tienes a alguien que te ayude precisamente, o no que te ayude, si tienes un partner, son partners. Claro. Y también, y cómo dividir el tiempo efectivamente para... Sí, eso es esencial, mantener esa comunicación, ¿verdad? De que tenemos que dividir las tareas. A veces se dan por sentadas algunas cosas, pero me gusta lo que dice de que las damos por sentadas nosotros primero y con eso es con lo que primero que tenemos que romper, Ujú, con que no somos las responsables absolutas de que todo suceda. exactamente. Y no es fácil porque uno quiere como que si lo hago yo va a ser mejor, pero uno tiene que Claro, el también control. soltar un poquito. Sí, hay veces que yo he tenido que decir, no va a salir como yo pienso que va a salir, pero sobreviviremos. Entonces, hablando sobre esa visibilidad, em, tú, ¿verdad? Tú has logrado encontrar en Hardcore Soft Skills, yo creo que como un in-between entre lo que haces como empleada, ¿verdad? De nivel de tu trabajo, con también esas ganas de comunicar, esa otra parte, ¿verdad? De ti que venía de antes. ¿Cómo ha sido este proceso de dar a conocer este programa
hecho por una boricua, por una puertorriqueña, hecho 100% en inglés, entrevistando a gente de todas partes del mundo. A mí me encanta ver y escuchar los episodios, porque siempre aprendo algo y digo, ¿cómo esta mujer logró entrevistar a esta persona? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso que lleva ya 5 años? Sí, sí, y todo empezó en medio de la pandemia, como así empezamos mucho de que acuerdo. esa mentalidad de que el mundo está cambiando, es ahora o nunca, lo que quería hacer, Ujú. vamos a hacerlo ahora. Pues ahí quise empezar porque siempre tenía el interés de regresar de cierto modo al periodismo, me encanta entrevistar personas, me encanta Claro. conocer y si tengo preguntas de algo, déjame coger el teléfono y ya vamos a hablar. Y en ese momento, pues, decidí, seguía muchos podcasts y precisamente de Puerto Rico, que Ujú, era lo que me mantenía conectada a la isla porque estaba en Alemania viviendo en ese ujú, momento. Y pues decidí entonces hacer el podcast y a la vez de eso empezar la parte educativa, que ahí fue que empecé a hacer la maestría en psicología organizacional. Entonces, en Harvard, que la terminaste este año, felicidades. gracias, gracias. Y todo fue online y empecé un proceso de aprendizaje porque estaba trabajando también en ese momento con equipos técnicos, equipos de ingenieros, equipos de developers, Ujú, y me daba cuenta de que habían grandes proyectos, ideas y talentos, y habían problemas que surgían dentro de los equipos. No era cuestión de que no había el talento, era cuestión de que no había la manera de figurar cómo podemos trabajar juntos. Y entonces cuando ujú, empecé a entender el tema como que, esto es soft skills, y empecé a buscar más ujú, sobre el tema de, suena tan blandito, las destrezas blandas, aunque ahora le estamos el rebrand cambiándolo, son power skills o son okey. human skills. Pero, y empecé ese proceso de aprendizaje que a la vez que estaba en el trabajo, trabajando con equipos en diferentes roles, como ya sea haciéndole coaching o trabajando como en project management o en diferentes áreas, pues todo eso me ayudó como a progresar y por eso decidí hacerlo también era en inglés, porque la audiencia que tenía eran esas mismas personas con las que trabajaba, que todo departamento de Ujú. defensa, o de áreas, o developers, o engineers. Y seguí haciéndolo, pues, en inglés. Era interesante porque yo sé que tengo un acento, bien bastante Ujú. fuerte, y era como que vamos a dejar eso a un lado, tengo un acento que se va a hacer, pero Ya, todos tenemos un acento. exacto, mi O audiencia sea, es en inglés. Y ha sido bien chévere porque han sido ahora empecé y fui evolucionando porque después, uno darse cuenta de que, por ejemplo, me contactaron de una compañía eh, para hacer un curso que uno de ellos está en LinkedIn ahora y fue como que chévere ujú, de dar que el mensaje, la recepción ha sido chévere en cuestión de que se entiende de que hay una necesidad de educar sobre eso, como que se da por sentado de que o eres buen comunicador o no lo eres. Y si no, pues o la percepción de que los ingenieros, no, 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 ellos se quedan en el cuartito, déjenlos tranquilitos y no los molesten, y no, como que no, todo rol en un equipo necesita tener estas destrezas de resolución de conflictos, de claro. comunicación, pero nos enseñan. Y esa ha sido como que la misión de que y todavía, y sigue, y quiero seguirla extendiendo, de educar sobre las destrezas blandas, y por eso se ha convertido como que la misión personal que sigo combinando con en el mundo corporativo. Ahora he ido evolucionando más al ver lo que tenía yo acá haciéndolo de hobby, como que ahora Ujú. como que, necesitamos esto más acá, y ya pues estoy ahora como que en el proceso de emprender y desarrollarlo más. De esa transición hacia llevarlo a algo más pro. Me parece súper importante entender que esto, ser un buen comunicador, y aprender a resolver conflictos y tener relaciones óptimas con las personas no son talentos, no es algo con lo que naces, es algo que desarrollan. Hay gente que está más quizás predispuesta a ello por las experiencias que ha tenido o por su propia naturaleza, pero todos son destrezas, así que todos, como tú dices, podemos aprender a comunicarnos de forma más efectiva, perdón, a ser más asertivos, a resolver conflictos, a tener mejores relaciones laborales con nuestros compañeros, ¿no? Sí, incluso cuando ves, por ejemplo, los modelos está el modelo de Tuckman de la evolución de los equipos de trabajo, que está del storming, de la parte después
empezar como el revolú, después el norming, Ujú. que empiezan a crear las reglas y después están eh, creando trabajo, el performing y hasta que llegan a la parte de cerrar. Pero eso se asume que esas son evoluciones naturales de un equipo de trabajo. Por lo que se ve, muchos equipos nunca pasan al perform part, se quedan en el revolú de nunca establecen reglas, nunca figuran cómo trabajar juntos y es como que, ¿cómo entonces darle esas destrezas a esos equipos para como individuos reconocer, mira, cómo yo te hablo a ti es importante, cómo es lo importante de yo simplemente establecer prioridades, tener un Ujú. modelo para establecer prioridades, saber cómo negociar internamente y negociar con el cliente también, que es una responsabilidad, se asume que son responsabilidades para el manager, que lo va. Pero Ujú. hoy día con la evolución del trabajo, del ambiente de trabajo, es importante que todos tengan, incluso si ven todos los reportes de todos los LinkedIn Work Report, de que sigue el Economic Forum, busca un reporte de cuáles son las destrezas esenciales para el 2030. Todos te van a decir, sí, AI, inteligencia artificial, data, etcétera, pero la mayoría es creatividad, comunicación, y es como que, ok, pero ¿cómo me educo en creatividad para ser más creativo? Es bien importante buscar esos modelos para uno saber Claro. educarse. Y en esos entornos que se piensa que, o sea, se da por sentado de que la creatividad no es parte de su ser. Como si eres contador o ingeniero o estás en un área técnica, pues tú no eres creativo. Los creativos son allá los de marketing y ventas. Exactamente, exacto. Es como buscar esos modelos para uno darse cuenta de que todo tiene hay procesos, hay frameworks, están afuera que uno tiene que educarse sobre ellos. Claro. Em, Justo antes de entrar a la llamada, vi un reel o un video corto que hiciste, sobre inteligencia artificial y si eso nos hace mejores redactores o no. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, porque me pareció bien interesante lo que estabas contando. Sí, pues fue research reciente de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, Ujú. de que hablaba de que hicieron, ahora con pues muchos estudiantes está el reto de que s- inteligencia artificial te puede hacer todos tus trabajos de Ujú, universidad, e incluso en el trabajo también, todos los procedures y todo eso lo podemos hacer. ujú. Pero que tres grupos, pues uno era hacer un ensayo con inteligencia artificial, otro sin inteligencia artificial y el tercero usando Google Search. Pues Ujú. lo que resultó, estaban estudiando como la actividad cerebral, pues en el primer grupo no hubo mucha y incluso el ensayo no fue muy creativo. El segundo grupo, pues El que usó inteligencia el que usó artificial desde el inteligencia. principio. Exacto. Entonces, el segundo grupo que no lo utilizó para iniciar el ensayo, pues se notó que hubo mucha actividad cerebral de conexiones porque el arte de escribir te ayuda, es el arte de pensar también, no es solo Ujú. como manifestar esos conceptos complejos y cómo los voy a poner en manera simple o simplemente juntos, pues requiere mucha actividad. Y el tercero, pues también hubo cierta actividad, incluso utilizando Google Search o otro, que hubo actividad en el cerebro, resultaron mejores. En el segundo round, pues le dijeron al primer grupo que utilizó inteligencia artificial, ahora puedes hacer el mismo ensayo, pero sin usar el ChatGPT. Vamos a hacerlo a mano, así o con la herramienta que tuviera. Y la mayoría no se acordaba de lo que, de lo que había escrito. Claro. Y No lo escribió. exacto, y tuvo muchos retos en eso y tampoco el resultado no fue muy bueno. El segundo grupo que empezó sin ChatGPT, pero al usarlo por segunda vez, los resultados súper, porque también pudieron incrementar como la parte de creatividad, que tuvieron buenos resultados. Creo que el tercer grupo también, no me acuerdo ahora qué fue el tercer grupo, pero eso demuestra que es cuestión de que podemos utilizar inteligencia artificial, pero no depender completamente de ella. Sí, sí Ujú. necesitamos economizar tiempo, pero no dejar que el trabajo lo haga todo ChatGPT. ¿Cómo podemos integrar? Porque tampoco podemos negar de que eso no existe, ¿no? Si tenemos No, herramientas para claro. utilizarla, vamos a utilizarla lo mejor posible. Pero también recordar que al uno escribir
al uno también practicar, es el proceso de pensar, no es solo del proceso de crear algo bonito o tener un Ujú. speech bonito, es como es el proceso de cómo pensamos y absorbemos y aprendemos. Sí, y eso es esencial porque hoy en día, y traigo lo que a lo mejor parece como que no tenga mucho que ver con el tema de visibilidad, pero lo traigo porque como está tan accesible, gracias a ChatGPT y todas las plataformas de inteligencia artificial que existen hoy en día, pues pensamos, yo no tengo que hacer mucho para hacerme visible porque me bajé 3 prompts que me dieron en Instagram y los puse en ChatGPT y ya tengo mi estrategia de marketing o lo que voy a decir en una presentación, pero si eso no tiene tu humanidad, Exacto. en realidad no va a funcionar. Sí, había otra parte también que leí sobre ese research que decía, y tengo que buscar más sobre el asunto de que los usuarios, usuarios de ChatGPT se sienten más solos. A mí, que a veces Ujú, y esa es otra parte con el tema de hacerse visible, de que es importante, particularmente en ambientes de trabajo remoto, ujú, o que como siempre hay que estar pensando no solo pues utilizar las herramientas para hacer el trabajo, pero la parte de los soft skills y de los human skills es como ujú, simplemente cómo buscamos relacionarnos con el otro, de que no es solo hacer el trabajo ya, es como que, pues, cómo yo podemos hablar efectivamente, cómo podemos claro, escuchar efectivamente, para tener una conversación como humanos y no solo depender del ChatGPT, que al, al hacer los research y hablar con los invitados que tengo hecho, aprendo muchas cosas como que es así, eso es como uno ser mejor conversador o cómo ser, aprender tan rápido también, que son cosas que que tenemos que desarrollar particularmente para los que somos trabajadores de remoto. claro. Y también pensando en algo bien reciente, estoy trabajando en un taller de pitch de venta que voy a dar en los próximos días, ¿verdad? Y es para un grupo bien diferente a otros grupos que he tenido porque son emprendedores en el mundo de la agricultura. Así que ellos tienen su parcelita y a lo mejor pues hacen, cultivan recao y eso es lo que venden. Y ese es su emprendimiento, ¿verdad? O su negocio. Em, entonces, estoy junto con ChatGPT. Yo uso inteligencia artificial todo el tiempo, pero pienso con ella y pienso en solitario también. Eh, Estaba trabajando cómo integrar los temas, que era lo que quería decir, y todo giraba en torno al elevator pitch. Claro, y el elevator pitch tiene un enfoque bien corporativo. Entonces yo decía, esto no es no es algo con lo que este público se va a relacionar. Aunque yo le di toda la información a ChatGPT, le dije: "Este es el público", las cosas que me daban eran muy, muy perfectas, ¿no? Muy ideales, ¿no? Entonces yo decía: ¿Qué ejemplo? Ahí tuve que usar mi cerebro. ¿Qué ejemplo yo puedo traer para explicarle a estas personas qué es un pitch de venta y cómo utilizarlo? Y qué conexión. Entonces me ocurrió con la palabra pitch, pensar en el pitcher. Yo no sé nada de béisbol, pero ahí le dije a ChatGPT: "Okey, ayúdame con béisbol". Entonces, juntos creamos un ejemplo bien chévere de cómo comparar un pitcher en béisbol con ellos como vendedores o como pitchando, ¿verdad? O haciendo su pitch de venta. Y yo creo que va por buen camino. Después te cuento cómo me va. Qué bien, me encanta ese ejemplo. Y me acordé ahora también que tengo varios episodios hablando sobre el tema de eso, de cómo elevator pitch, de cómo la atención tú la tienes en 60 segundos, o no es como que, Ujú, me dieron una hora para mi presentación, no, eso no existe. Los 60 segundos y se acabó. Y uno de ellos es de Sam Horn, hablando ujú. sobre el tema, por ejemplo, un tip que ella dio fue de que para ofrecerle a alguien, como el formato del elevator speech puede ser, ¿sabía usted que tal cosa? Como en manera Ujú, de ¿sabía usted? Y ayudándole a las personas que uno le hace el pitch, de ujú. imaginar un futuro diferente con la solución que uno tiene. Y son cosas que no Exacto. es fácil hacer un elevator pitch y me encanta ese ejemplo que da sobre como Sí. el paralelo con el béisbol. Sí, sí, yo que
quería buscar una manera de explicarlo, pero sobre todo, sí, una de las cosas que vamos a estar trabajando es cómo hacer ese gancho inicial, ¿verdad? Que hablamos de los 60 segundos, pero ese es el pitch completo. En realidad tú tienes como 3 segundos o 5 segundos para captar la atención de esa persona. Y ahí es como que ese sabías que, ese dato o esa historia, es la que va a enganchar a la persona para prestarte atención. Sí, sí, y son destrezas que no solo también, como dices, emprendedores, viendo el ejemplo de lo que vio en el trabajo día a día con las personas que son los ingenieros y los developers, Ujú. ellos dan sus demos, ellos dan de su trabajo y a veces se van por el caminito de que la solución técnica y no tiene que decirle, no, no, mira, vamos a hablar de la parte Obligatorio. del beneficio, la historia, que son destrezas que volvemos a lo mismo, todo el mundo tiene que practicar de una manera u otra porque Ujú. uno le presenta a todo el mundo en el trabajo de cualquier cosa, ya sea al compañero tuyo o al jefe, son destrezas que uno debe tener. Sí, que son esenciales y que son las que te hacen más visible. Si tú presentas tu producto o lo que estás desarrollando solamente enfocándote en la parte de las características técnicas, pues vas a aburrir a un montón de gente, probablemente, y no van a verte quizás con la posibilidad de que puedas hacer más cosas más allá de eso que estás haciendo, porque lo que le estás demostrando es que puedes hacer esa cajita. Pero si le haces una historia, si los conectas, si los ayudas a ver cómo tú puedes mostrar más allá de simplemente la cajita y en función de lo que es importante en ese producto que estás creando, pues ahí empiezan a verte de otra manera. Empiezan a ver, pero esta persona me puede servir para este otro proyecto o puede funcionar bien con este otro grupo de trabajo también. Sí, igual volviendo al ejemplo de los developers que explican los que se apasionan de su trabajo, que empiezan, mira, te voy a Ujú, explicar sobre esta solución y te dan ejemplos simples que saben la ujú, audiencia que le están hablando. Es como que no, yo no sé de esta parte técnica, pero ¿qué es lo que hace el producto? Y explican y uno siempre piensa, me gusta trabajar con Jim porque de verdad que él explica las cosas y no me hace sentir estúpido, ¿sabes? Como ujú. que que son cosas que dan más oportunidad de liderazgo, que eso es bien, bien importante, esas destrezas tenerlas. Sí, eso es esencial. Yo me acuerdo, yo trabajaba con ingenieros, pero estos eran más de carreteras y más de campo, ¿no? Este, y a veces, pues, tenían que explicarme, yo digo: "Okey, vamos a cerrar un tramo de la autopista y va a haber días que no van a haber trabajadores, ¿cómo yo le voy a explicar a la gente eso? Sin que nos maten". Y entonces unos me hablaban: "No, porque la escarificación y el nivel de no sé qué, no sé cuánto", y era como, okey. Luego venía otro y me explicaba, en arroz y habichuela qué era lo que estaba pasando y por qué era importante no pasar un camión por esa autopista para que no se desnivelara y hubiera un hoyo más adelante. Fue como que, gracias. Esto es lo que tenemos que contar. Exacto. Sí, sí. Y otra cosa es también viene mucha parte de eso del ego también, porque a veces uno sabe cuando los que están hablando en términos técnicos es como que Ujú. déjame demostrarte todo lo que sé y todo estos términos y empiezan a hablar con acronyms y sí, Sí, es parte del ego, pero el que está dispuesto a trabajar con uno es la persona que te lo explica y llega como a tu nivel. Que ahí uno se da cuenta también de lo que son las personas que siguen, con las que uno puede trabajar, que están seguras de sus habilidades. Eso es otra claro. cosa que demuestra como... Y entonces aplicándonos y para que nuestras mujeres maravillas se lo puedan aplicar también, pues es nosotras pensar que el hablar de forma técnica no nos va a hacer destacar necesariamente, no va a hablar del el conocimiento que tenemos, sino que en el fondo refleja esa inseguridad de no saber cómo conectar con el otro. Exactamente. Y otra parte de hacerse visible, de la otra parte también de eso, Ujú, es que no tener miedo a hacer las preguntas sobre eso, porque va a haber gente alrededor de uno, especialmente como mujer, de que como que van a hacer ver como que no, tú no tienes que saber de estos temas, tienes que entender de estos ujú, temas, como que no, yo quiero saber, estar dispuesto a hacer las preguntas estúpidas, como digo yo, pero al final ujú. eso es lo que le gana el respeto a uno, como que déjame entender y déjame, y te repito de vuelta lo que me estás diciendo
es perder ese miedo porque es una inversión de que ahora entiendo más del tema y ganas también el respeto del interlocutor, que esa es la parte de hacerse visible también, de que no es solo como tú dar el mensaje también, pero es solo la disposición de que yo voy a hacer la pregunta, que todos, probablemente todos tienen la misma pregunta, como usualmente ocurre en las reuniones, pero déjame hacer la pregunta y entonces, y ganas claridad y eso ayuda también a hacer visibilidad porque no es que van a pensar que eres estúpido, al final resulta que todos tienen la misma pregunta y uno tuvo la valentía de hacer la pregunta también. ¿Recuerda eso? Una situación, mi primera semana de trabajo en aquel empleo, estaba en esa reunión ejecutiva y me piden que haga un comunicado de prensa sobre una transacción financiera que era muy importante. Y el que era el CEO empieza hablando del EBITDA. Y el EBITDA y no sé qué, y el EBITDA subió y el EBITDA bajó. Y yo decía, ¿qué es lo que yo voy a escribir? Y yo miraba a mi alrededor y todo el mundo parecía entender lo que era el EBITDA, menos yo. Así que dije, bueno, ¿qué es el EBITDA? Y ahí él me explicó, me dio toda la explicación, entendí por qué era importante hablar sobre esa transacción. Y al final, cuando salgo, el que era mi supervisor directo me dice, ay, qué bueno que tú preguntaste porque yo no estaba entendiendo nada de esta reunión. Y yo, Qué credibilidad ahí, es rapidito. pero yo decía, pues voy a parecer la más tonta, pero necesito entenderlo. Al final fuiste la valiente. Sí. Para ir concluyendo, Yadi, ¿qué recomendaciones tú le darías a todas esas chicas, a esas mujeres maravillas que están struggling en sus empleos, ¿verdad? Que quieren crecer, que quieren hacerse visibles y no saben por dónde comenzar, se sienten estancadas, sienten que no hay posibilidades para ellas y que quizás la única posibilidad es renunciar e irse a otro lado. Pues es bien importante, me encanta esa pregunta porque es importante también uno analizarse, autoanalizarse y saber, uno sabe en el fondo cuáles son sus destrezas que uno puede ofrecer y pensar hasta qué punto uno está dejando que otros lo validen a uno y de momento uno se para en seco y dice, no, 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 si yo sé que yo tengo estas habilidades, uno está preparado, tiene todas estas cosas, reconocer y es la otra parte de perder el miedo, estar el self-conscious porque Ujú, al final se trata de, yo quiero mi superación, cada persona quiere su superación, cada persona quiere ganar más dinero, cada persona quiere llegar a esa vida de tener más flexibilidad o la posición que uno quiere. Es una cuestión bien de mentalidad, de reconocer que uno tiene la capacidad del espacio y perder el miedo a déjame entonces contactar a esta persona para saber qué posiciones tiene o para saber en qué puedo ayudar o mira, yo estoy aquí, te puedo ayudar en esto. Hacerse visible en ese sentido. No tener miedo, uno ujú, sabe que uno quiere hacer, por ejemplo, en social media, uno es como que, ay, ¿qué van a pensar? Es como que, ¿qué importa? Mira, yo tengo un ujú, mensaje que dar, no es por mí, el mensaje, mira, aprendí algo nuevo, déjame compartirlo contigo, no tener esa mentalidad de yes. que no es el ego, es cuestión de que es el mensaje de que uno tiene que llevar para eso también. Otra parte que en la que estaba pensando también esta semana y que puede ser un poco controversial, porque no Ujú. sabes si conoce a Blossom St. John. No. Ella me encanta porque ella trabajó como directora de marketing en grandes, con Applebee's, con Uber, con grandes compañías y ella es bien eh, unapologetically, como que bien, es una mujer afroamericana, de que ella tiene su estilo y llega a los lugares como que llegué, estoy aquí. Y ella hablaba de que en su trabajo, desde joven se dio cuenta, por ejemplo, que ella no le hizo mucho trabajo para lograr algo para Super Bowl y nunca le dieron una promoción. Y ella dice que el problema fue que no culpó al jefe en ese momento de no darle la promoción. Dice, la culpa fue mía porque yo nunca destaqué efectivamente qué fue lo que yo hice. Yo siempre decía, estamos haciendo, o el equipo, que bueno, yo Ujú, tengo usualmente esa mentalidad, pero de reconocer de que, esta parte, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, y que ella ahora usualmente trata de tener esa perspectiva también de que no se trata
de Es pisotear al colectivo. otro. Y no se trata de pisotear al otro tampoco, es el colectivo, pero también es como que, mira, si yo hice algo, mira, llegué yo y yo ayudé para esta parte también. Que esa es otra parte que uno tiene que balancear, eso de que sí, somos parte de un equipo, pero yo contribuí para esta parte. Sí. ¿Qué tú hiciste Y como eso, individuo? eso es bien importante y sobre todo yo pienso que las mujeres nos cuesta más porque nos educan para servir y como para ser parte de, y no necesariamente para destacar o para hablar de las cosas que logramos. Me pasó una vez que me mandaron a hacer unas pruebas para entrar a un programa de desarrollo de directores en esta misma empresa. Y entonces, pues nos mandan un grupo, eran 3 chicos, y tres hombres y yo. Yo era la única mujer. En el grupo general, que había gente de todas partes del mundo, pues éramos 50, pues habrían 46 hombres y 4 mujeres, una cosa así. Y cuando regresamos, el presidente de la empresa me dice: "Ay, Diana, me hablaron muy bien de tu desempeño, lo hiciste sumamente bien, destacaste un montón". Y en el momento yo no supe reaccionar bien. Yo estaba como hasta como que me encogí de hombros y fue como, bueno, todos lo hicimos bien, este fue un trabajo entre todos, nos apoyamos mucho. Y después yo decía, pero y claro, ahí se cerró la conversación porque él se quedó como, bueno, okey, pues, y yo me he quedado, te digo, después dándole vueltas a ese momento, y digo: "Caramba", era un momento de yo decir, pues sí, yo logré eso, o sea, logré destacar en el medio de todos estos hombres que eran muchos financieros, ingenieros, y tanto como para que a nivel de los jefes se hablaran sobre mí, y fue como yo misma como me bajé de ese pedestal que ellos mismos me pusieron por haber visto mi desempeño. Así que es algo que tenemos que aprender a reconocer nuestros logros y compartirlos con los demás. Sí, y bien importante, y recordar no es una cosa o la otra, es como que ahí decía gracias o ya, o de nada, en ese sentido, como que uno decir gracias, y dejarlo ahí, aunque uno al final como decimos todo en equipo, etcétera, dejarlo ahí, y también no se trata de que por eso estás aminorando o como Ujú. lo que Sí, como minimizando a los demás. no, disculpa, sí, minimizando lo que está haciendo el otro equipo. No, no, está reconociendo, aquí está lo que hago yo. Nunca le vas a poner a, a ponerle el puñal en la espalda a absolutamente nadie. Es como que simplemente esto es lo que estoy haciendo, reconozco, si hay que reconocer algo del otro también. Reconocer esas dos cosas como mujeres, bien importante, de que Ujú. es reconocer, si te dicen que estás bien, déjalo ahí, gracias y aguántatelo. Gracias. Y que sin más nada, tú di gracias. Sea, exacto, ya, y no, me voy. Y la otra parte de que no es por ti solamente, si tienes que ir es reconocer que no es uno de que me estoy, si estoy en los medios de comunicaciones que están dando un mensaje que le puede ayudar al otro también. Que Ujú. recordar esas cosas que no es parte, no es ser egoísta, y no es como que hay que pensar el otro, ¿no? El otro, ¿qué está haciendo el otro? Lo que está haciendo el otro usualmente son personas que, o solo escucha personas que a las que admiras y no a personas que tal vez no están llevando lo que tú quieres llegar. Eso es bien importante. Sí, a veces te sorprende cuando te atreves a hacerlo, a salir y a hablar, digamos, en las redes. Te puede sorprender que esa persona que tú creías que te iba a juzgar, de repente te escribe, y es algo que me pasó a mí. Ay, me encanta lo que estás haciendo, yo nunca me he atrevido a hacerlo y me encantaría hacerlo. Como, Ajá. "What?". Así que atrévete, atrévete. Exactamente. Bueno, Yadi, gracias por esta conversación, me ha encantado. No quiero extenderla mucho más, me encantaría quedarme aquí después, off the record, nos podemos seguir quedando un ratito más. Pero para concluir, dónde escuchan tu podcast y cómo pueden conseguirte? ¿Qué programas estás desarrollando para que lo conozcan un poquito más? Pues sí, me consiguen a través del website es hardcoresoftskillspodcast.com, y aparte de tener pues el podcast ahora, estoy considerando la idea de llevar el podcast en español también, pero Yes. también tengo cursos online, especialmente uno disponible en LinkedIn que pueden encontrar en mi website, y también ofreciendo en este momento talleres, workshops para
destrezas blandas que ir a veces la parte de cómo educarse, los cursos online no son suficientes, uno tiene que practicarla y Ujú. entonces pues facilito talleres para con los equipos de las organizaciones para educar sobre esa destreza, practicar como resolución de conflictos, cómo priorizar y esas actividades que al hacerlas en equipo se crea esa conexión y que también se aprende más rápido también porque son la aplicabilidad Ujú. es relevante ahí. Y el proceso de escribir mi libro también, que espero ya publicarlo Qué bien. antes de que se acabe el año, para que es una guía práctica también sobre todo lo que he educado en el podcast de Ujú. desarrollo sobre todas esas destrezas importantes también. Así que me contactan en LinkedIn también, pero si no, hardcoresoftskillspodcast.com. Yes, todo el mundo poner oído que es una joya. Gracias, Yadi. Gracias a ti, Liana. Y a ti que me escuchas, gracias por unirte una vez más a escuchar o ver Hola Podcast. Sabes que estas versiones de conversaciones, ¿verdad? Las tenemos disponibles en YouTube también para que nos veas. Y si no, pues las puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en tu plataforma de podcasting favorita. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ya sabes que si esto te gustó, pero sabes que tienes esa amiga que necesita absolutamente escuchar este mensaje, compártele este episodio y hagamos crecer esta comunidad de mujeres maravillas que saben dejarse ver para cumplir sus metas y sus sueños. Nos escuchamos prontito. La próxima semana te cuento todas las lecciones aprendidas con Yadi, así que no te lo pierdas. Chao. Hola, hola, bienvenido a una nueva edición de Hola Podcast. Hoy volvemos con las conversaciones. Hoy estamos virtuales porque lamentablemente no pudimos conectar en persona. Mi invitada de hoy es puertorriqueña, pero no vive en Puerto Rico. Y aunque tuvimos una breve ventana para ver si nos veíamos, no se pudo dar. Así es que como quiera quisimos hacerlo y estamos aquí hoy virtual. Así que nos ves en doble pantalla hoy. Entonces, mi invitada de hoy, ya yo la había entrevistado hace unos años atrás, cuando ambas comenzamos en el mundo del podcasting, y el podcast que yo tenía se llamaba Apagando Fuegos, y ella nos hablaba sobre cómo trabajar esas destrezas que son más importantes, no es que sean más importantes, pero son tan importantes como a lo mejor las cosas más técnicas y que muchas veces pasamos por alto. Se trata de los llamados en inglés soft skills, y que muchas veces, o destrezas blandas, le llamamos en español, pero muchas veces como que pensamos que eso no es tan importante. Y en el contexto de Hola Podcast es esencial. Para lograr lo que tú quieres, para lograr esa visibilidad, tienes que dominar esas destrezas. Y por eso, y porque quiero también que conozcas a esta maravillosa mujer, a esta mujer maravilla, pues, cuadramos, coincidimos para que pudiéramos tener esta conversación y se trata nada más y nada menos que de Yadi Caro. Yadi, bienvenida. Gracias, un placer aquí. Me encanta, Iliana, que tú como Mujer Maravilla tengas en el podcast a muchas mujeres maravillas y sigo la trayectoria y me encanta lo que aprendo en el. Gracias, gracias. Te agradezco mucho y nuestra historia siempre ha estado como conectada virtualmente a lo largo de los años y me parece súper lindo que yo creo que hasta eran 20 años que no nos hemos visto en persona. Ajá, exacto, desde los días de la UPI trabajando en Radio Universidad. Así mismo, así mismo. Pero se notará en algún momento. Entonces, pues Yadi es practicante de psicología organizacional, es coach de diversas metodologías de gerencia y gestión de proyectos. Eso tiene un montón de siglas y nombres que no necesariamente vamos a explicar aquí. Pero el caso es que ella, aunque de formación, en su formación universitaria del bachillerato estudió comunicaciones, periodismo, idiomas, su carrera ha ido evolucionando de una manera súper interesante. Ella pasó de ser periodista
a hacer de comunicación interna, ¿verdad? Era, no, comunicación como periodista y también trabajar en varios medios, en revistas con el Ujú. Departamento de Defensa, que más bien era como reportando historias, básicamente a pasar ahora después a comunicaciones, pero internas, en el sentido Interna. con como tecnología, en proyectos de tecnología y eso, para mostrar productos, etcétera. Exacto. Y de ahí entonces te diste cuenta, ¿verdad?, de la importancia de esos soft skills para estos grupos de trabajo. Antes de meternos ahí, yo quiero hacerte la pregunta que le hago a todas mis invitadas para comenzar, y es en em, en este proceso de cambio y más bien evolución de tu carrera profesional, tú has tenido que hacerte visible de distintas maneras, ¿verdad? Para poder lograr seguir avanzando en tu carrera, logrando tus metas. ¿Cuándo fue el momento o cómo fue ese momento en que tú te diste cuenta que necesitabas esa visibilidad, hacerte visible para lograr lo que querías? Sí, buena pregunta. Y sé que el empezar en periodismo, ya de ahí uno empieza como la visibilidad empieza de que tener el byline en la historia, como que, está mi byline en la historia, esta Mi nombre credibilidad. está ahí. Mi nombre está ahí de que reporté el asunto y está publicado, o incluso cuando después en revistas o lo que sea, esa parte es importante como de una de visibilidad, pero ya al entrar en el mundo corporativo, como dice, esa transición de periodismo a entrar a trabajar como consultora con muchos clientes en el Departamento de Defensa, son estas grandes compañías que tienen muchos contratos y proyectos y es bien importante uno darse cuenta de que uno es parte de esta como jerarquía inmensa y al empezar, por ejemplo, he trabajado en múltiples contratos y cómo funciona en el mundo del contratista con el Departamento de Defensa es, puedes ocupar diferentes roles. Si se acaba el contrato, entonces es como empezar de nuevo a buscar, ya te contratan para otro proyecto. eh, y ahí es que empieza una parte de darse cuenta eh, de que uno tiene que hacerse visible para que obtener esos roles que uno quiera, porque me di cuenta desde bien temprano y trato de pensar en algún momento específico, pero pienso que fue eh, al, al haber posiciones disponibles que, por ejemplo, pensaba como que yo estoy capacitada para eso, por qué no me toman para esa posición? O y darme cuenta de que si nadie, aunque tenga mi manager ahí, al manager suena crudo, pero tú no le importas, en el sentido de que tú Ujú. tienes que buscar y buscar está tu manager, pero también tienes que hacer mucho network con otros contratos, con otras personas dentro de una organización, que eso es bien importante, que si estás en una organización grande no te quedes Ujú. con tu grupo, que sigas conociendo gente de otros lados y, y darse cuenta de que uno tiene que, si le interesa algo, tienes que llamar y preguntar, mira, quiero esta posición o así, tan recientemente como hace unos poquitos años, por ejemplo, que me sentía estancada en un rol específico eh, y quería hacer algo más y pensaba como que no le importa si me muevo de aquí o allá y entonces pues eh, me mantenía atenta a las oportunidades y surgió esta oportunidad de trabajar como líder de transformación de agilidad para el contrato específico y yo dije, "Ay, a mí me interesa. No sabía que después me iban a poner como la líder de ese grupo y hacerlo como que toma, haz lo tuyo y eso me encantó también. Pero Qué bien. es esa parte de darse cuenta de que participar particularmente en organizaciones grandes, uno tiene que estar buscando, porque si no, nadie va a acabar los contratos, uno tiene que hacerse visible para que otros sepan las habilidades que uno tiene y que es capaz de hacerlo, especialmente como mujer en un ambiente donde más del 90% con las personas con las que trabajo son hombres y ver mujeres, por ejemplo, que se quedan en roles tal vez administrativos, es bien importante como que demostrar de que no, que puedo hacerlo y esta es la razón. Y ahí es que en general, trabajando en el mundo de la consultoría, es que me doy cuenta de que hay que hacerse visible o sí o sí. Sí, eso es esencial. Me encanta que estemos hablando también desde el aspecto corporativo, porque los últimos episodios he tenido como muchas emprendedoras que me encanta, ¿verdad? Pero hay personas que escuchan, chicas y mujeres maravillas que escuchan Hola Podcast, que no necesariamente quieren emprender o crear una empresa,
pero sí quieren crecer en el lugar donde trabajan. Así es que es bien bueno que podamos hablar de esto y de cómo se puede uno también hacer visible dentro del mundo empresarial, que no, esto no es solo para quien quiera tener un negocio, y que a lo mejor también puedes hacer las dos cosas. Eh, y quiero detenerme un momento en hablar en cómo te mueves en esos entornos tan mayoritariamente masculinos. Y si ha habido algo que tengas que cambiar de tu personalidad, de tu forma de presentarte, o cómo ha sido esa interacción, porque sobre todo en entornos militares y de consultoría y de todos los de tecnología, son hombres por todas partes. Sí, yo he pensado mucho sobre eso en cuestión de que si a veces uno tal vez se imagina que situaciones están ocurriendo o es la realidad. Para, no he tenido precisamente cambiar necesariamente algo de mí, es simplemente, bueno, más bien la parte de hacerse visible, pero hay que tal vez un poco tocar esa parte masculina de uno, por decirlo así. Eso que suena un poco extraño, Ujú, pero es, por ejemplo, darse cuenta uno internamente, por ejemplo, cuando uno va a las reuniones o algo así, que uno como que me voy a quedar aquí en la esquinita, darse cuenta de que no, yo tengo estoy me invitaron a esta reunión o estoy aquí por tal razón, me voy a sentar acá, me siento al frente, me siento en la mesa, y tener esa capacidad como que de creérselo y de ujú, que también de que tienes el derecho a hablar, etcétera, y tal vez como es la parte de ser más asertivo y de a veces incluso cuando uno tiene un tono de voz así como que un poco más bajo, tal vez como la manera en que uno habla también es como que más que se refleja un poco más. Son como que cambios que tal vez quizás yo imaginándome de que si lo hago de tal manera va a ser más efectivo, pero la cuestión ujú, es más mental de que uno tiene que darse cuenta de que estoy aquí, me invitaron. También, por ejemplo, no voy a asumir el rol de ser la que apunta, hace las notas del meeting. Sí, me encantaría, yo quiero servir, pero bueno, porque tengo que hacer. ujú, Son cosas así que uno debe asumir la responsabilidad individual de poner los límites y también de que si tengo que decir algo, tengo que decirlo. Y perder ese miedo mental, porque yo ujú, misma en mi carrera pensaba así como que, el program manager, puedo hablarle o qué sé yo, y cuando estaba a principios de mi carrera, pero darse cuenta de que no. Las personas con las que he trabajado, que son de más éxito, por decirlo así, con generales o con vicepresidentes, etcétera, son usualmente respetuosas, tienen acceso y con las personas con las que he tenido tal vez algún problemita en cuestión de que, eh, ¿cómo se dice? Que te hablan de alguna manera que no pueden hablarte, como que quién tú eres, o empiezan a gritar o algo así. Son personas que son inseguras de su trabajo. Y eso ujú, estaba hablando justamente ahora con un colega. Por ejemplo, tengo el caso de que estaba en una reunión hablando era un, como es, en el Departamento de Defensa, como que no era el jefe de una sección, pero era como subjefe de una sección. Y se sabía que esa persona con las mujeres como que no sé, hablaba de cierta manera y entonces pues empezaba empezó a hablar de manera no apropiada o como que gritando un poco. Viene el general, pasa por el pasillo. ¿Todo bien, Yadi? ¿Está todo bien acá? Y como ujú. tuvo como que, yo sí, todo bien. Entonces de que él bajó un poco la, El tono. el tono, pero son cosas así que después uno como que simplemente, no te digo que obviamente ha habido ocasiones que uno le da ganas como que me da coraje y quiero llorar, etcétera, eso son esas emociones y al tener mucho coraje lloro, yo me enfoco conmigo misma, pero es simplemente tener la seguridad de cómo eh, eh, saber que uno está en el cuarto apropiado y también saber de que yo tengo cosas que decir y yo soy igual a todos o incluso tengo habilidades eh, que a otros le pueden faltar y viceversa. Es esa Sí, es como mentalidad. sentirse merecedora de ocupar ese espacio, ¿eh? Exacto, sí. Me gusta la metáfora de no sentarte en la esquinita o atrás, sino ponerte en el medio de la mesa. Sí, suena ira, pero no, me voy a sentar en la mesa, ¿por qué no? Yo te puedo decir que a mí eso me funcionó mucho en mi último empleo. Yo
como era la gerente de comunicaciones, pues podía estar en la mesa de ejecutiva, ¿verdad? Porque dentro de mi área, pues yo tenía el puesto más alto, aunque tenía un supervisor, un director. Pero el resto en la mesa eran directores y recursos humanos, que era la otra mujer que había. Y a mí, y recursos humanos se iba a una esquinita o se iba incluso como detrás de la mesa. Y yo siempre me sentaba al lado del CEO. Ujú, muy bien, claro que Ni sí. siquiera me sentaba al lado de mi jefe, que estaba por debajo del CEO, me sentaba al lado del CEO. Muy bien. Porque mi visión era, yo les doy un servicio a toda esta gente que está aquí en la mesa. Exacto. Yo voy a comunicar lo que ellos decidan aquí hoy. Así que yo tengo que estar en medio de la mesa. Muy bien. Pero eso me ayuda a ganarme el respeto de ellos. Y habían veces que me hablaban con condescendencia. No sé si es algo que te ha pasado. Yo en ese caso era como que los miraba con cara de, no entiendo cuál es tu preocupación. Sí, sí. Esa parte de cómo no, cuando te hablen, porque te van a hablar con condescendencia, va a haber muchos casos y como digo, usualmente son Ujú, las personas que son inseguras de sí mismas, que insegura. lo he Ujú, experimentado, las personas los exitosos no hablan de esa manera, pero ujú. uno sabe cómo que, como tú haces, que no lo recibiste, como que, ok, por- es problema de ellos, no es problema Sí, es tuyo. como, ese es tú, eres tú el que está en ese viaje. Exacto, exacto. ¿Has tenido en este proceso, ¿verdad? Eres madre. eh, ¿Cómo ha sido tu proceso de balancear tu maternidad con este ambiente laboral? Pues sí, también así es retante, pero es también cuestión de reconocer que si uno, por ejemplo, tengo mi esposo, uno tiene, somos partners y Ujú, trabajamos juntos en el asunto. Porque aparte de tener la carrera corporativa, pues también estoy en proceso de lanzar tratando de emprender en ujú, en lo de mi proyecto de destrezas blandas y la plataforma educativa. Y pues es importante reconocer también que es otra mentalidad que como mujeres a veces tendemos a asumir ese discurso de que a todo me pasa a mí, tengo que cargarlo todo, tengo que hacer esto. Es como que no, 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 tú no tienes que hacerlo. Tú siempre tienes, si ujú. tienes alguien que si tienes a una pareja, pues como, mira, ¿cómo vamos a dividir el asunto? No comentes, ay, todo me toca a mí. No, no, no. Uno tiene que poner los límites, establecer las responsabilidades para lograr lo que no es porque soy mujer y a la sociedad te impone eso. No, no, empieza por uno también, de uno poner Claro. esos límites también. Y es retante cuestión como para cualquier padre, madre que está envuelto con la crianza de los hijos, de cómo la parte es como dividir el tiempo efectivamente. Y, Ujú, por ejemplo, en mi mentalidad siempre está el lema de que familia primero. Pues si quiero hacer esto, pero no, yo no le he dedicado tiempo a mis hijos a hacer tal cosa, vamos a hacer algo. Y aunque sí, que eso implique poner a un lado las responsabilidades de trabajo. Tengo mis horarios ujú, de trabajo, yo no quiero trabajar extra, para la parte corporativa, quiero decir de que los fines de semana yo toco lo corporativo. Para tocar lo de mi emprendimiento es como que, pues sí, le dedico durante la semana, quiero dejar los fines de semana para tener familia, pero voy a hacer un poquito aquí y allá. Que es ujú. mantener esa parte de dividir el tiempo efectivamente, tener claras las prioridades y saber que pues va a haber cosas que no van a funcionar, pero también es importante reconocer de que uno como madre no tiene que saber, reconocer que si tienes a alguien que te ayude precisamente o no que te ayude, si tienes un partner, son partners. Claro. Y también y cómo dividir el tiempo efectivamente para... Sí, eso es esencial, mantener esa comunicación, ¿verdad? De que tenemos que dividir las tareas. A veces se dan por sentadas algunas cosas, pero me gusta lo que dice de que las damos por sentadas nosotros primero y con eso es con lo que primero que tenemos que romper, Ujú. con que no somos las responsables absolutas de que todo suceda. Exactamente. Y no es fácil porque uno quiere como que si lo hago yo va a ser mejor, pero uno tiene que Claro, el también control. soltar un poquito. Sí, hay veces que yo he tenido que decir, no va a salir como yo pienso que va a salir, pero sobreviviremos. Entonces, hablando sobre esa visibilidad, tú, ¿verdad? Tú has logrado encontrar
en Hardcore Soft Skills, yo creo que como un in-between entre lo que haces como empleada, ¿verdad? A nivel de tu trabajo, con también esas ganas de comunicar, esa otra parte, ¿verdad? De ti que venía de antes. ¿Cómo ha sido este proceso de dar a conocer este programa hecho por una boricua, por una puertorriqueña, hecho 100% en inglés, entrevistando a gente de todas partes del mundo? Ha sido, a mí me encanta ver y escuchar los episodios, porque siempre aprendo algo y digo, ¿cómo esta mujer logró entrevistar a esta persona? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso que lleva ya 5 años? Sí, sí, y fue, todo empezó en medio de la pandemia, como así empezamos mucho De de que acuerdo. esa mentalidad de que el mundo está cambiando, es ahora o nunca, lo que quería hacer, Ujú, vamos a hacerlo ahora. Pues ahí quise empezar porque siempre tenía el interés de regresar de cierto modo al periodismo. Me encanta entrevistar personas, me encanta claro. conocer y si tengo preguntas de algo, déjame coger el teléfono y ya vamos a hablar. Y en ese momento, pues, decidí, seguía muchos podcasts y precisamente de Puerto Rico, que Ujú, era lo que me mantenía conectada a la isla porque estaba en Alemania viviendo en ujú, ese momento. Y pues decidí entonces hacer el podcast y a la vez de eso empezar la parte educativa, que ahí fue que empecé a hacer la maestría en psicología organizacional. Entonces, en Harvard, que la terminaste este año, felicidades. gracias, gracias. Y todo fue online. Y empecé un proceso de aprendizaje porque estaba trabajando también en ese momento con equipos técnicos, equipos de ingenieros, equipos de developers. Ujú, Y me daba cuenta de que habían grandes proyectos, ideas y talentos. Y habían los problemas que surgían dentro de los equipos. No era cuestión de que no había el talento, era cuestión de que no había la manera de figurar cómo podemos trabajar juntos. Y entonces cuando ujú, empecé a entender el tema como que, esto es soft skills y empecé a buscar más ujú, sobre el tema de, suena tan blandito, las destrezas blandas, aunque ahora le estamos el rebrand cambiándolo, son power skills o son okey. human skills. Pero, y empecé ese proceso de aprendizaje que a la vez que estaba en el trabajo, trabajando con equipos en diferentes roles, como ya sea haciéndole o coaching o trabajando como en project management o en diferentes áreas, pues todo eso me ayudó como a progresar y por eso decidí hacerlo también era en inglés, porque la audiencia que tenía eran esas mismas personas con las que trabajaba, que todo departamento de Ujú, defensa, o de áreas, o developers, o engineers. Y seguí haciéndolo, pues, en inglés. Era interesante porque yo sé que tengo un acento, bien bastante ujú. fuerte, y era como que vamos a dejar eso a un lado. Tengo un acento que se va a hacer, pero Y ya, todos tenemos un acento. exacto, mi O audiencia sea, es en inglés. Y ha sido bien chévere porque han sido ahora empecé y fui evolucionando porque después, uno darse cuenta de que, por ejemplo, me contactaron de una compañía para hacer un curso que uno de ellos está en LinkedIn ahora, y fue como que chévere ujú, de dar que el mensaje, la recepción ha sido chévere en cuestión de que se entiende de que hay una necesidad de educar sobre eso, como que se da por sentado de que o eres buen comunicador o no lo eres. Y si no, pues o la percepción de que los ingenieros, no, 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 ellos se quedan en el cuartito, déjenlos tranquilitos y no los molesten, y no, como que no, todo rol en un equipo necesita tener estas destrezas de resolución de conflictos, de claro. comunicación, pero nos enseñan. Y esa ha sido como que la misión de que y todavía, y sigue, y quiero seguirla extendiendo, de educar sobre las destrezas blandas, y por eso se ha convertido como que la misión personal que sigo combinando con en el mundo corporativo. Ahora he ido evolucionando más al ver lo que tenía yo acá haciéndolo de hobby, como que ahora Ujú. como que, necesitamos esto más acá, y ya pues estoy ahora como que en el proceso de emprender y desarrollarlo más. De esa transición hacia llevarlo a algo más pro. Me parece súper importante entender que esto, ser un buen comunicador, y aprender a resolver conflictos y tener relaciones óptimas con las personas no son talentos, no es algo por lo que naces, es algo que desarrollan. Hay gente que está más quizás predispuesta a ello por las experiencias que ha tenido o por su propia naturaleza, pero todos son destrezas, así que todos, como tú dices, podemos aprender a comunicarnos de forma más efectiva, perdón, a ser más asertivos, a
resolver conflictos, a tener mejores relaciones laborales con nuestros compañeros, ¿no? Sí, incluso cuando ves, por ejemplo, los modelos está el modelo de Tuckman de la evolución de los equipos de trabajo, que está del storming, de la parte de después empezar como el revolú, después el norming, Ujú, que empiezan a crear las reglas, y después están eh, creando trabajo, el performing, y hasta que llegan a la parte de cerrar. Pero eso se asume que esas son evoluciones naturales de un equipo de trabajo. Por lo que se ve, muchos equipos nunca pasan al perform part, se quedan en el revolú de nunca establecen reglas, nunca figuran cómo trabajar juntos, y es como que, ¿cómo entonces darle esas destrezas a esos equipos para, como individuos, reconocer, mira, cómo yo te hablo a ti es importante, cómo es lo importante de yo simplemente establecer prioridades, tener un ujú. modelo para establecer prioridades, saber cómo negociar internamente y negociar con el cliente también, que es una responsabilidad, se asume que son responsabilidades para el manager, que lo va. Pero Ujú. hoy día con la evolución del trabajo, del ambiente de trabajo, es importante que todos tengan, incluso si ven todos los reportes de todos los LinkedIn Work Report, de que sigue el Economic Forum, busca un reporte de cuáles son las destrezas esenciales para el 2030. Todos te van a decir, sí, AI, inteligencia artificial, data, etcétera, pero la mayoría es creatividad, comunicación, y es como que, ok, pero ¿cómo me educo en creatividad para ser más creativo? Es bien importante buscar esos modelos para uno saber Claro. educarse. Y en esos entornos que se piensa que, o sea, se da por sentado de que la creatividad no es parte de su ser. Como si eres contador o ingeniero o estás en un área técnica, pues tú no eres creativo. Los creativos son allá los de marketing y Inventar. ventas. Exactamente, exacto. Es como buscar esos modelos para uno darse cuenta de que todo tiene hay procesos, hay frameworks, están afuera que uno tiene que educarse sobre ellos. Claro. Em, Justo antes de entrar a la llamada, vi un reel o un video corto que hiciste, sobre inteligencia artificial y si eso nos hace mejores redactores o no. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, porque me pareció bien interesante lo que estabas contando. Sí, pues fue research reciente de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, Ujú, de que hablaba de que hicieron, ahora como pues muchos estudiantes, está el reto de que s- inteligencia artificial te puede hacer todos tus trabajos de ujú, universidad, e incluso en el trabajo también, todos los procedures y todo eso lo podemos hacer. ujú, Pero que tres grupos, pues uno era hacer un ensayo por inteligencia artificial, otro sin inteligencia artificial y el tercero usando Google Search. Pues ujú. lo que resultó, estaban estudiando como la actividad cerebral, pues en el primer grupo no hubo mucha y incluso el ensayo no fue muy creativo. El segundo grupo, pues El que usó inteligencia el que usó artificial desde el inteligencia. principio. Exacto. Entonces, el segundo grupo que no lo utilizó para iniciar el ensayo, pues se notó que hubo mucha actividad cerebral de conexiones, porque el arte de escribir te ayuda, es el arte de pensar también, no es solo Ajá. como manifestar esos conceptos complejos y cómo los voy a poner en manera simple o simplemente juntos, pues requiere mucha actividad. Y el tercero, pues también hubo cierta actividad, incluso utilizando Google Search o otro, que hubo actividad en el cerebro, resultaron mejores. En el segundo round, pues le dijeron al primer grupo que utilizó inteligencia artificial, ahora puedes hacer el mismo ensayo, pero sin usar el ChatGPT. Vamos a hacerlo a mano, así o con la herramienta que tuviera. Y la mayoría no se acordaba de lo que, de lo que había escrito. Claro. Y No lo escribió. exacto, y tuvo muchos retos en eso y tampoco el resultado no fue muy bueno. El segundo grupo que empezó sin ChatGPT, pero al usarlo por segunda vez, los resultados súper, porque también pudieron incrementar como la parte de creatividad, que tuvieron buenos resultados. Creo que el tercer grupo también, no me acuerdo ahora qué fue el tercer grupo, pero eso demuestra que es cuestión de que podemos utilizar inteligencia artificial, pero no depender completamente de ella. Sí, sí Ujú. necesitamos economizar tiempo, pero no dejar que el trabajo
lo haga todo ChatGPT, ¿cómo podemos integrar? Porque tampoco podemos negar de que eso no existe, ¿no? Si tenemos No, no, herramientas para claro. utilizarlas, vamos a utilizarlas lo mejor posible. Pero también recordar que al uno escribir, al uno también practicar, es el proceso de pensar, no es solo del proceso de crear algo bonito o tener un Ujú. speech bonito, es como es el proceso de cómo pensamos y absorbemos y aprendemos. Sí, y eso es esencial porque hoy en día, y traigo lo que a lo mejor parece como que no tenga mucho que ver con el tema de visibilidad, pero lo traigo porque como está tan accesible, gracias a ChatGPT y todas las plataformas de inteligencia artificial que existen hoy en día, pues pensamos, yo no tengo que hacer mucho para hacerme visible porque me bajé 3 prompts que me dieron en Instagram y los puse en ChatGPT y ya tengo mi estrategia de marketing o lo que voy a decir en una presentación, pero si eso no tiene tu humanidad, Exacto. en realidad no va a funcionar. Sí, había otra parte también que leí sobre ese research que decía, y tengo que buscar más sobre el asunto de que los usuarios, usuarios de ChatGPT se sienten más solos. A mí, que a veces Ujú, y esa es otra parte con el tema de hacerse visible, de que es importante, particularmente en ambientes de trabajo remoto, ujú, o que como siempre hay que estar pensando no solo pues utilizar las herramientas para hacer el trabajo, pero la parte de los soft skills y de los human skills es como ujú, simplemente cómo buscamos relacionarnos con el otro, de que no es solo hacer el trabajo ya, es como que, pues, cómo yo podemos hablar efectivamente, cómo podemos claro. escuchar efectivamente, para tener una conversación como humanos y no solo depender de ChatGPT, que al, al hacer los research y hablar con los invitados que tengo hecho, aprendo muchas cosas como que así, eso es como uno ser mejor conversador o cómo ser, aprender tan rápido también, que son cosas que que tenemos que desarrollar particularmente para los que somos trabajadores de remoto. Claro. Y también pensando en algo bien reciente, estoy trabajando en un taller de pitch de venta que voy a dar en los próximos días, ¿verdad? Y es para un grupo bien diferente a otros grupos que he tenido porque son emprendedores en el mundo de la agricultura. Así que ellos tienen su parcelita y a lo mejor pues hacen, cultivan recao y eso es lo que venden. Y ese es su emprendimiento, ¿verdad? O su negocio. Em, entonces, estoy junto con ChatGPT. Yo uso inteligencia artificial todo el tiempo, pero pienso con ella y pienso en solitario también. Eh, Estaba trabajando cómo integrar los temas, que era lo que quería decir, y todo giraba en torno al elevator pitch. Claro, y el elevator pitch tiene un enfoque bien corporativo. Entonces yo decía, esto no es no es algo con lo que este público se va a relacionar. Aunque yo le di toda la información a ChatGPT, le dije: "Este es el público", las cosas que me daban eran muy perfectas, ¿no? Muy ideales, ¿no? Entonces yo decía: ¿Qué ejemplo? Ahí tuve que usar mi cerebro. ¿Qué ejemplo yo puedo traer para explicarle a estas personas qué es un pitch de venta y cómo utilizarlo? Y qué conexión. Entonces se me ocurrió con la palabra pitch, pensar en el pitcher. Yo no sé nada de béisbol, pero ahí le dije a ChatGPT: "Okey, ayúdame con béisbol". Entonces, juntos creamos un ejemplo bien chévere de cómo comparar un pitcher en béisbol con ellos como vendedores o como pichando, ¿verdad? O haciendo su pitch de venta. Y yo creo que va por buen camino. Después te cuento cómo me va. Qué bien, me encanta ese ejemplo. Y me acordé ahora también que tengo varios episodios hablando sobre el tema de eso, de cómo elevator pitch, de cómo la atención tú la tienes en 60 segundos, o no es como que, Ujú, me dieron una hora para mi presentación. No, eso no existe. Los 60 segundos y se acabó. Y uno de ellos es de Sam Horn, hablando ujú. sobre el tema. Por ejemplo, un tip que ella dio fue de que para ofrecerle a alguien, como el formato del elevator speech puede ser, ¿sabía usted que tal cosa? Como en manera Ujú, de ¿sabía usted? Y ayudándole a las personas que uno le hace el pitch,
de Ujú, imaginar un futuro diferente con la solución que uno tiene. Y son cosas que no exacto. es fácil hacer un elevator pitch y me encanta ese ejemplo que da sobre como Sí. el paralelo con el béisbol. Sí, sí, yo quería buscar una manera de explicarlo, pero sobre todo, sí, una de las cosas que vamos a estar trabajando es cómo hacer ese gancho inicial, ¿verdad? Que hablamos de los 60 segundos, pero ese es el pitch completo. En realidad tú tienes como 3 segundos o 5 segundos para captar la atención de esa persona. Y ahí es como que ese sabías que, ese dato o esa historia, es la que va a enganchar a la persona para prestarte atención. Sí, sí, y son destrezas que no solo también, como dices, emprendedores, viendo el ejemplo de lo que vio en el trabajo día a día con las personas que son los ingenieros y los developers, Ujú. ellos dan sus demos, ellos dan de su trabajo y a veces se van por el caminito de que la solución técnica y no tiene que decirle, no, no, mira, vamos a hablar de la parte La historia. del beneficio, la historia, que son destrezas que volvemos a lo mismo, todo el mundo tiene que practicar de una manera u otra porque Ujú. uno le presenta a todo el mundo en el trabajo de cualquier cosa, ya sea al compañero tuyo o al jefe, son destrezas que uno debe tener. Sí, que son esenciales y que son las que te hacen más visible. Si tú presentas tu producto o lo que estás desarrollando solamente enfocándote en la parte de las características técnicas, pues vas a aburrir a un montón de gente, probablemente. Y no van a verte quizás con la posibilidad de que puedas hacer más cosas más allá de eso que estás haciendo, porque lo que le estás demostrando es que puedes hacer esa cajita. Pero si le haces una historia, si los conectas, si los ayudas a ver cómo tú puedes mostrar más allá de simplemente la cajita y en función de lo que es importante en ese producto que estás creando, pues ahí empiezan a verte de otra manera. Empiezan a ver, pero esta persona me puede servir para este otro proyecto o puede funcionar bien con este otro grupo de trabajo también. Sí, igual volviendo al ejemplo de los developers que explican los que se apasionan de su trabajo, que empiezan, mira, te voy a Ujú, explicar sobre esta solución y te dan ejemplos simples que saben la ujú. audiencia que le están hablando. Es como que no, yo no sé de esta parte técnica, pero ¿qué es lo que hace el producto? Y explican y uno siempre piensa, "Ah, me gusta trabajar con Jim porque de verdad que él explica las cosas y no me hace sentir estúpido, ¿tú sabes? Como que... Que son cosas que dan más oportunidad de liderazgo, que eso es bien, bien importante, esas destrezas tenerlas. Sí, eso es esencial. Yo me acuerdo, yo trabajaba con ingenieros, pero estos eran más de carreteras y más de campo, ¿no? Este, y a veces, pues, tenían que explicarme, yo le digo: "Okey, vamos a cerrar un tramo de la autopista y va a haber días que no van a haber trabajadores, ¿cómo yo le voy a explicar a la gente eso? Sin que nos maten". Y entonces unos me hablaban: "No, porque la escarificación y el nivel de no sé qué, no sé cuánto", y era como, okey. Luego venía otro y me explicaba, en arroz y habichuela qué era lo que estaba pasando y por qué era importante no pasar un camión por esa autopista para que no se desnivelara y hubiera un hoyo más adelante. Fue como que, gracias. Esto es lo que tenemos que contar. Exacto. Sí, sí. Y otra cosa es también viene mucha parte de eso del ego también, porque a veces uno sabe cuando los que están hablando en términos técnicos es como que Ujú. déjame demostrarte todo lo que sé y todo estos términos y empiezan a hablar con acronyms y sí, Sí, es parte del ego, pero el que está dispuesto a trabajar con uno es la persona que te lo explica y llega como a tu nivel. Que ahí uno se da cuenta también de lo que son las personas que siguen, con las que uno puede trabajar, que están seguras de sus habilidades. Eso es otra claro. cosa que demuestra como... Entonces, aplicándonos y para que nuestras mujeres maravillas se lo puedan aplicar también, pues, es nosotras pensar que el hablar de forma técnica no nos va a hacer destacar necesariamente, no va a hablar del el conocimiento que tenemos, sino que en el fondo refleja esa inseguridad de no saber cómo conectar con el otro. Exactamente. Y otra parte de hacerse visible, de la otra parte también de eso, Ujú, es que no tener miedo a hacer las preguntas sobre eso, porque va a haber gente alrededor de uno, especialmente como mujer, de que como que van a hacer ver como que no, tú no tienes que saber de estos temas.
tienes que entender de estos temas. Como que no, yo quiero saber, estar dispuesto a hacer las preguntas estúpidas, como digo yo. Pero al final eso es lo que le gana el respeto a uno, como que déjame entender y déjame, y te repito de vuelta lo que me estás diciendo. Es perder ese miedo porque es una inversión de que ahora entiendo más del tema y ganas también el respeto del interlocutor, que esa es la parte de hacerse visible también, de que no es solo como tú dar el mensaje también, pero es solo la disposición de que yo voy a hacer la pregunta, que todos, probablemente todos tienen la misma pregunta, como usualmente ocurre en las reuniones, pero déjame hacer la pregunta y entonces, y ganas claridad y eso ayuda también a hacer visibilidad porque no es que van a pensar que eres estúpido, al final resulta que todos tienen la misma pregunta y uno tuvo la valentía de hacer la pregunta también. Sí, perdona mis caras, es que mi familia ha decidido pasar por aquí y hacer todos los ruidos del mundo a mi alrededor. En medio del verano aquí todo puede pasar. Sí. Mira, me recuerda eso, una situación, mi primera semana de trabajo en aquel empleo, estaba en esa reunión ejecutiva y me piden que haga un comunicado de prensa sobre una transacción financiera que era muy importante. Y el que era el CEO empieza hablando del EBITDA. Y el EBITDA y no sé qué, y el EBITDA subió y el EBITDA bajó. Y yo decía, ¿qué es lo que yo voy a escribir? Y yo miraba a mi alrededor y todo el mundo parecía entender lo que era el EBITDA, menos yo. Así que dije, bueno, ¿qué es el EBITDA? Y ahí él me explicó, me dio toda la explicación, entendí por qué era importante hablar sobre esa transacción. Y al final, cuando salgo, el que era mi supervisor directo me dice, ay, qué bueno que tú preguntaste porque yo no estaba entendiendo nada de esta reunión. Y yo, Qué credibilidad ahí, es rapidito. yo decía, pues voy a parecer la más tonta, pero necesito entenderlo. Al final fuiste la valiente. Sí. Para ir concluyendo, Yadi, ¿qué recomendaciones tú le darías a todas esas chicas, a esas mujeres maravillas que están struggling en su empleo, ¿verdad? Que quieren crecer, que quieren hacerse visibles y no saben por dónde comenzar, se sienten estancadas, sienten que no hay posibilidades para ellas y que quizás la única posibilidad es renunciar e irse a otro lado. Pues es bien importante, me encanta esa pregunta porque es importante también uno analizarse, autoanalizarse y saber, uno sabe en el fondo cuáles son sus destrezas que uno puede ofrecer y pensar hasta qué punto uno está dejando que otros lo validen a uno y de momento uno se para en seco y dice, no, 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 si yo sé que yo tengo estas habilidades, uno está preparado, tiene todas estas cosas, reconocer y es la otra parte de perder el miedo, estar el self-conscious porque Ujú, al final se trata de, yo quiero mi superación, cada persona quiere su superación, cada persona quiere ganar más dinero, cada persona quiere llegar a esa vida de tener más flexibilidad o la posición que uno quiere. Es una cuestión bien de mentalidad, de reconocer que uno tiene la capacidad y el espacio y perder el miedo a déjame entonces contactar a esta persona para saber qué posiciones tiene o para saber en qué puedo ayudar o mira, yo estoy aquí, te puedo ayudar en esto. Hacerse visible en ese sentido. No tener miedo, uno ujú, sabe que uno quiere hacer, por ejemplo, en social media, uno es como que, ay, ¿qué van a pensar? Es como que, ¿qué importa? Mira, yo tengo un ujú, mensaje que dar, no es por mí, el mensaje, mira, aprendí algo nuevo, déjame compartirlo contigo, no tener esa mentalidad de correcto. que no es el ego, es cuestión de que es el mensaje de que uno tiene que llevar para eso también. Otra parte que la que estaba pensando también esta semana y que puede ser un poco controversial, porque no Ujú, sabes si conoce a Bosoma St. John. no. Ella me encanta porque ella trabajó como directora de marketing en grandes, con Apple Beats, con Uber, con grandes compañías y es bien unapologetically, como que bien, es una mujer afroamericana, de que ella tiene su estilo y llega a los lugares como que llegué, estoy aquí. Y ella hablaba de que en su trabajo, desde joven se dio cuenta, por ejemplo, que ella no le hizo mucho trabajo para lograr algo para el Super Bowl y nunca le dieron una promoción. Y ella dice que el problema fue que no culpó al jefe en ese momento de no darle la promoción. Dice, la culpa fue mía porque
yo nunca destaqué efectivamente qué fue lo que yo hice. Yo siempre decía, estamos haciendo, o el equipo, que bueno, yo Ujú. tengo usualmente esa mentalidad, pero de reconocer de que, esta parte, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, y que ella ahora usualmente trata de tener esa perspectiva también de que no se trata de Es el pisotear al colectivo. otro. Y no se trata de pisotear al otro tampoco, es el colectivo, pero también es como que, mira, si yo hice algo, mira, llegué yo y yo ayudé para esta parte también. Que esa es otra parte que uno tiene que balancear, eso de que sí, somos parte de un equipo, pero yo contribuí para esta parte. Sí. ¿Qué tú hiciste Y como eso, individuo? eso es bien importante y sobre todo yo pienso que las mujeres nos cuesta más porque nos educan para servir y como para ser parte de, y no necesariamente para destacar o para hablar de las cosas que logramos. Me pasó una vez que me mandaron a hacer unas pruebas para entrar a un programa de desarrollo de directores en esta misma empresa. Y entonces, pues nos mandan un grupo, eran 3 chicos y tres hombres y yo. Yo era la única mujer. En el grupo general, que había gente de todas partes del mundo, pues éramos 50, pues habrían 46 hombres y 4 mujeres, una cosa así. Y cuando regresamos, el presidente de la empresa me dice: "Oye, Diana, me hablaron muy bien de tu desempeño, lo hiciste sumamente bien, destacaste un montón". Y en el momento yo no supe reaccionar bien. Yo estaba como hasta como que me encogí de hombros y fue como, bueno, todos lo hicimos bien, este fue un trabajo entre todos, nos apoyamos mucho. Y después yo decía, pero y claro, ahí se cerró la conversación porque él se quedó como, bueno, okey, pues, y yo me he quedado, te digo, después dándole vueltas a ese momento, y digo: "Caramba", era un momento de yo decir, pues sí, yo logré eso, o sea, logré destacar en el medio de todos estos hombres que eran muchos financieros, ingenieros, eh, y y tanto como para que a nivel de los jefes se hablaran sobre mí, y fue como yo misma como me bajé de ese pedestal que ellos mismos me pusieron por haber visto mi desempeño. Así que es algo que tenemos que aprender a reconocer nuestros logros y compartirlos con los demás. Sí, y bien importante, y recordar no es una cosa o la otra, es como que ahí decía gracias o ya, o de nada, en ese sentido, como que uno decir gracias, y dejarlo ahí, aunque uno al final como decimos todo en equipo, etcétera, dejarlo ahí, y también no se trata de que por eso estás aminorando o como Ujú. lo que Sí, como minimizando a los demás. disculpa, sí, minimizando lo que está haciendo el otro equipo. No, no, estás reconociendo, aquí está lo que hago yo, nunca le vas a poner a, a ponerle el puñal en la espalda a absolutamente nadie. Como que simplemente esto es lo que estoy haciendo, reconozco, si hay que reconocer algo del otro también. Reconocer esas dos cosas como mujeres, bien importante, de que Ujú. es reconocer, si te dicen que estás bien, déjalo ahí, gracias y aguántatelo. Gracias. Y que sin más nada, tú di gracias. Sea, exacto, ya, y no, me voy. Y la otra parte de que no es por ti solamente, si tienes que ir es reconocer que no es uno de que me estoy, si estoy en los medios de comunicaciones que están dando un mensaje que le puede ayudar al otro también. Que Ujú. recordar esas cosas que no es parte, no es ser egoísta, y no es como que hay que pensar el otro, ¿no? El otro, ¿qué está haciendo el otro? Lo que está haciendo el otro usualmente son personas que, o solo escucha personas que a las que admiras y no a personas que tal vez no están llevando lo que tú quieres llegar. Eso es bien importante. Sí, a veces te sorprende cuando te atreves a hacerlo, a salir y a hablar, digamos, en las redes. Te puede sorprender que esa persona que tú creías que te iba a juzgar, de repente te escribe, y es algo que me pasó a mí. Ay, me encanta lo que estás haciendo, yo nunca me he atrevido a hacerlo y me encantaría hacerlo. Como, Ajá. "What?". Así que atrévete, atrévete. Exactamente. Bueno, Yadi, gracias por esta conversación, me ha encantado. No quiero extenderla mucho más, me encantaría quedarme aquí después, off the record, nos podemos seguir quedando un ratito más. Pero para concluir, dónde escuchan tu podcast y cómo pueden conseguirte? ¿Qué programas estás desarrollando para que lo conozcan un poquito más? Pues sí, me consiguen a través de el website es Hardcore Soft Skills Podcast.
www.yadismoreno.com. Y aparte de tener pues el podcast ahora, estoy considerando la idea de llevar el podcast en español también, pero Yes. también tengo cursos online, especialmente uno disponible en LinkedIn que pueden encontrar en mi website. Y también ofreciendo en este momento talleres, workshops para destrezas blandas que ir a veces la parte de cómo educarse, los cursos online no son suficientes, uno tiene que practicarla y Ujú. entonces pues facilito talleres para con los equipos de las organizaciones para educar sobre esa destreza, practicar como resolución de conflictos, cómo priorizar y esas actividades que al hacerlas en equipo se crea esa conexión y que también se aprende más rápido también porque son la aplicabilidad Ujú. es relevante ahí. Y el proceso de escribir mi libro también, que espero ya publicarlo Qué bien. antes de que se acabe el año, para que es una guía práctica también sobre todo lo que he educado en el podcast de Ujú. desarrollo sobre todas esas destrezas importantes también. Así que me contactan en LinkedIn también, pero si no, por Soft Skills Podcast. Yes, todo el mundo poner oído que es una joya. Gracias, Yadi. Gracias a ti, Liana. Y a ti que me escuchas, gracias por unirte una vez más a escuchar o ver Hola Podcast. Sabes que estas versiones de conversaciones, ¿verdad? Las tenemos disponibles en YouTube también para que nos veas. Y si no, pues las puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en tu plataforma de podcasting favorita. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ya sabes que si esto te gustó, pero sabes que tienes esa amiga que necesita absolutamente escuchar este mensaje, compártele este episodio y hagamos crecer esta comunidad de mujeres maravillas que saben dejarse ver para cumplir sus metas y sus sueños. Nos escuchamos prontito. La próxima semana te cuento todas las lecciones aprendidas con Yadi, así que no te lo pierdas.